Se llevó a cabo esta larga sesión en San Lázaro, inició por ahí de las 3 de la tarde y bueno, larga, pues con más de forma que de fondo. Me parece que los argumentos de muchos diputados quedaron rebasados por el show, ¿verdad? Por lo que vimos desde incluso días antes de que si se armaba o no la pijamada, que si se iban a llegar los diputados desde antes, las pancartas, los gritos, en fin, lo que ya conocemos que ocurre en este tipo de discusiones tan acaloradas y tan intensas entre los grupos parlamentarios. Finalmente se impuso el bloque opositor, no logró pasar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta mañana yo le quiero agradecer mucho a Lourdes Melgar, académica, especialista en temas de energía y desarrollo sustentable, que comparta con nosotros sus reflexiones en torno a lo que vimos ayer y sobre todo, y me parece más importante, lo que viene. Lourdes, muy buen día. Muy buenos días, Sheila. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues una primera lectura de lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados. ¿Qué alcance tiene esto en materia eléctrica en el país? Bueno, lo primero es que nos da claridad y certidumbre sobre el hecho de que el marco jurídico vigente, el modelo vigente, es uno en el cual el Estado tiene el control de gran parte del sector eléctrico, con gran rectoría sobre la parte que tiene que ver con generación, mercado eléctrico, sigue vigente. Creo que esa es una cuestión muy importante, porque sigue vigente no solamente en términos de que hay posibilidad de generación tanto por parte de CFE como de empresas privadas, sino que lo más importante es que hay un mercado eléctrico donde se puede ofertar energía más barata, más limpia, y se tiene que generar de forma sustentable, y yo creo que eso es algo muy importante, porque creo que todos queremos ver facturas eléctricas más bajas y menos contaminación. Así es. En el reciente artículo que usted publicaba en la revista Proceso, que se tituló La disputa por la nación, la hora de la definición, me parecieron muy relevantes varios puntos, pero destaco uno que me pareció relevante. Es donde usted comenta que lo que se pretendía con esta reforma, en ese momento todavía estaba en veremos, es transformar el modelo político y económico de manera radical. Esto logró frenarse, pero ¿qué riesgos hay de que más adelante pueda volver a intentarse? Bueno, yo creo que evidentemente desde que llegó al poder la 4T tiene una visión distinta de cómo debe ser la economía. Sin embargo, México, pues desde hace ya décadas lo que tenemos es una economía mixta, una economía de mercado, donde además hemos tratado de aprovechar las ventajas geográficas que tenemos, tener tratados de libre comercio con muchos países, y aprovechar eso para impulsar el crecimiento de México, como hemos visto con los resultados que dieron los tratados de libre comercio. Y bueno, pues ese es un tema importante que creo que se frenó, porque seguimos con un esquema de economía mixta, y eso no, por lo pronto no va a cambiar. La parte que a mí me preocupaba más de la iniciativa era que le daba un control desmedido a la CFE, que dejaba de ser una empresa eléctrica para ser una empresa de control político, porque quien tiene control de la electricidad pues tiene el poder de apagar la luz y de dejar sin energía a estados, a municipios, a ciudadanos, a comercios, a industrias. Y creo que eso, porque la propuesta no había pesos y contrapesos. Hay que decirlo, hoy en día la rectoría del Estado se ejerce a través de distintas instituciones del Estado, como son la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, etcétera. Y en la propuesta del Ejecutivo, pues todas estas acciones las iba a llevar a cabo única y exclusivamente la Comisión Federal de Electricidad. Y también una parte del dictamen que parecía que tenía ciertas omisiones sobre precisamente el tema de Pemex, sobre el convertirse o no en un organismo autónomo, y que esto seguiría, y que más bien seguiría la misma suerte de la CFE, ¿no? Así es, efectivamente. Creo que fue muy interesante ver cómo el gobierno manejó la retórica, centrándose la discusión toda en la parte eléctrica y en salvar a CFE,
cuando en realidad también estaban proponiendo una reforma del sector de los hidrocarburos y de la economía en general, pero en particular del sector de los hidrocarburos, donde Pemex se convertiría también en un organismo que se autorregularía. Y bueno, ya hemos visto todos los accidentes que ha tenido Pemex en lo que va del sexenio, ha sido algo verdaderamente terrible. Pues imaginemos ahora Pemex sin ninguna supervisión, por ejemplo, de la CEA o de la CNH. Pero además creo que aquí había temas importantes que nunca se discutieron, que era el impacto que iba a tener sobre la deuda en términos de la calificación crediticia de lo que se llama del soberano, es decir, del país, porque el riesgo de incrementar muchísimo al tener que asumir pues toda la deuda de Pemex y de CFE. Así es, y bueno, finalmente ayer la oposición logra frenar esta reforma, pero pues ya tiene encima la reforma, ahora la ley minera para nacionalizar el litio. Sabemos, es la intención, lo anunció el propio presidente desde la semana pasada, que veía muy difícil que lograra aprobarse su reforma, y bueno, pues aquí lo relevante me parece es que pues al no ser una reforma constitucional que no requiere de una mayoría calificada, pues es muy probable y muy factible que se avale, que pase. Y será prácticamente en fast track. Hoy ya están citados los diputados al mediodía para discutir esta reforma, y pues a pesar de que ayer la oposición veía como pues un triunfo esto que lograron frenar de la reforma eléctrica, bueno, pues ya tienen encima esta otra ley. ¿Qué opinión, qué lectura tiene de esta ley que presenta el Ejecutivo? Bueno, primero hay que decirlo, el litio ya es de la nación, al igual que todos los minerales estratégicos, todos los minerales son ya de propiedad de la nación de acuerdo al artículo 27 constitucional, y la verdad es interesante leer la iniciativa y la exposición de motivos, pues muy claramente ya reconoce esto. Lo que hace la propuesta del Ejecutivo es que básicamente crea un régimen para el litio en el cual exclusivamente una empresa del Estado podrá explotar y procesar y desarrollar toda la cadena de valor del litio. Yo creo que el presidente hace esto primero que nada porque va a ser un triunfo político para él, es una manera de decir, digamos, de salvar cara de que no perdió ayer y que logró su objetivo. Va a pasar sin ningún problema esta reforma porque requiere de mayoría simple, pero aquí el tema es, bueno, ¿es este realmente el esquema que mejor conviene para garantizar que se pueda explotar y producir el litio en México? Pues tengo mis dudas, porque si lo van a hacer exclusivamente como algo que lleva a cabo el Estado sin ninguna participación de ningún otro actor que no sea el propio Estado. Pero bueno, pues habrá que ver. Yo creo que también aquí hay una oportunidad perdida, porque sin duda hace falta una modernización de la ley minera. Hay que atender problemas serios que ha habido en minería por una falta de gobernanza con una visión de desarrollo sostenible. Y bueno, pero aquí se está nuevamente atendiendo la política a las necesidades que podrían verse desde una perspectiva técnica. Y lo que ocurriría con esta ley en caso de que se avalara, pues hoy mismo en la Cámara de Diputados, pues es un proceso largo, ¿cierto? No es de un día para otro reformar una ley y pues comenzar a explotar el litio. En este caso, para nuestros amigos del auditorio, si nos pudiera compartir, de acuerdo con su visión, pues este proceso que llevaría a que el Estado pudiera operar y pudiera pues llevar a cabo todos los procesos hasta, digamos, el uso final de este mineral. Bueno, yo creo que ese es un gran punto. Digo, efectivamente la ley se aplicará mañana y ya digamos que tenemos una ley que el litio es nuestro, el litio siempre ha sido nuestro, pero bueno, vamos a decir que el litio es nuestro. Aquí el tema es que pues sí, el gobierno está proponiendo crear una nueva empresa, digamos, que sea un organismo del Estado que es el que se encargue del litio, y pues todo eso lleva tiempo. Faltan 2 años y meses para que termine esta administración. Yo dudo mucho que estemos viendo una
producción de litio y procesamiento de litio en 2 años, pero bueno, puedo estar equivocada, pero estas son pues inversiones importantes que requieren de tecnología, que requieren de toda una serie de cuestiones. Probablemente veremos la producción del mineral, pero no necesariamente su procesamiento. Sí creo que es un tema importante el discutir cómo se produce el litio y los minerales raros para beneficio de todos los mexicanos, y bueno, el presidente ya ha puesto aquí un tema importante sobre la mesa. Y en este sentido, el tema medioambiental, que también juega un papel muy relevante en el caso de litio, específicamente de esta explotación, de lo que se busca conseguir con este mineral, ¿considera que esto beneficia o perjudica en gran parte a nuestro país y sobre todo también de cara a los tratados internacionales? Bueno, yo creo que aquí la iniciativa es muy clara, es muy clara la iniciativa en decir que se va a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos y en materia ambiental, lo cual pues yo celebro. Pensaría que efectivamente se le llevarán a cabo serias consultas indígenas de apego al 169 del OIT y no nada más pretendidas de consultas de levantar la mano como se ha hecho en otros proyectos del gobierno, y que se hará de manera sustentable. Creo que eso es un tema importante. Y efectivamente el litio es, digamos, pues es con lo que fue el petróleo en el siglo pasado, pues ahora el litio y otros minerales estratégicos son fundamentales para impulsar la transición energética, porque el litio es uno de los elementos que se requiere, por ejemplo, para los paneles solares, para los aerogeneradores, para las baterías, en fin, una serie de insumos. Pero no es solamente el litio. Cuando dicen el litio y otros minerales estratégicos, pues pueden ser todos. Es el grafito, es el cobalto, es el cobre, es la plata, el oro. Entonces, pues creo que aquí se abre justamente la puerta, se centra en el litio, pero se abre la puerta a la discusión de cómo vamos a producir todos estos minerales, donde México además pues tiene la enorme ventaja de contar con recursos mineros importantes, justamente estos recursos que hacen falta para la transición energética. Y yo diría, pues qué bueno que esté este tema sobre la mesa, porque sería tiempo también de hablar cómo vamos a ir dejando atrás el uso y la quema del petróleo, y cómo vamos a utilizar el petróleo de una mejor manera que no contamine y que podamos abatir el cambio climático, porque lo que muchas veces se nos olvida es que México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, y quien sufre pues es la población, las poblaciones de las costas y las poblaciones más vulnerables. Y que además vemos ya pues en la práctica los efectos, ¿no?, de este cambio climático. Y por último, Lourdes Melgar, experta en temas energéticos, agradeciéndole mucho que nos haya tomado esta llamada. El presupuesto también me parece que es una inquietud de muchos de nuestros amigos que nos escuchan, el saber si tenemos en el país el presupuesto, bueno, que el gobierno obviamente federal lo tiene que construir, pero para poder explotar estos otros temas que quizás por el asunto de la pandemia, etcétera, otras crisis que nos han pegado, pues que se cuente porque con este presupuesto, porque realmente son pues en términos reales, obras, proyectos de un gran calado y de largo aliento. No es tan sencillo estas obras. Ese es un gran punto, Sheila. Se requieren miles de millones de dólares de inversión para producir, procesar y encargarse de toda la cadena de valor del litio, por ejemplo. Y bueno, el tema es que los recursos que tiene el gobierno federal son finitos, y ya lo hemos visto con la pandemia, que de repente en momentos críticos pues el gobierno prefiere no invertir en medicinas, no invertir en educación, no invertir en el tratamiento de niños para cáncer o en refugios para mujeres violentadas, y dedicárselo a proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Yo creo que justamente pues no puedes tener esta prioridad en proyectos digamos insignia de un gobierno, cuando estás poniendo en riesgo
cuestiones fundamentales como es la salud, el bienestar y la educación de los mexicanos. Así es, pues vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra hoy en la Cámara de Diputados y por supuesto a lo que venga y lo que viene, que seguramente será un proceso largo. Y por lo pronto le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y explicarnos con esta claridad. Lourdes Melgar, experta en temas energéticos, gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muy buen día.